Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Tenía con el invitado de hoy pensado tratar otro tema que él también conoce a profundidad. Pero realmente los últimos acontecimientos determinaron que nos pusiéramos de acuerdo y abordáramos un tema tan importante como el otro y quizás mucho más para aquellos que vivimos en Latinoamérica y que lamentablemente hemos sido testigos directos o indirectos por décadas de un conflicto, del conflicto en Colombia, en el cual guerrillas extremistas que al final de sus tiempos se asociaron al narcotráfico, pues han llegado, o así se espera, a un acuerdo con el gobierno colombiano de suscribir la paz. El tema lo vamos a tratar con un político, mejor dicho, con un analista político profundo y serio que tiene experiencia, como me contaba él, de medio mundo, Manolo González Moscote. Manolo, gracias por estar acá. A ti, Pedro, por invitarme, muy amable. Manolo, todos sabemos que hace casi 3 años el gobierno colombiano y la FARC vienen conversando en Cuba, un lugar para estos diálogos que realmente a muchos observadores les ha llamado la atención, porque Cuba fue por décadas el país que nutrió de diferentes maneras a las diferentes guerrillas colombianas, la FARC, el ELN, el MRET, una serie de grupos colombianos que estuvieron vinculados a la acción armada. Recibieron en Cuba santuario y apoyo material y también pues logístico. Estas conversaciones pensábamos que iban a durar más tiempo, sin embargo, recientemente se ha producido un viaje a La Habana del presidente Juan Manuel Santos y se dice que los acuerdos tienen que concluir en el mes de marzo del año entrante. ¿Qué nos dices? Bueno, Pedro, hay que primero entender un poquitico cómo se han venido realizando estos diálogos. Los diálogos no han sido nada fáciles. No han sido nada fáciles primero porque usted sabe que todo proceso de diálogo por lo general tiene sus enemigos asolapados. En Colombia los hay incluso que son públicos. Y esto ha sido un problema para los diálogos de paz. Se acordaron unas estrategias para la negociación. Una de ellas es que en el momento que se hagan unos acuerdos serían refrendados por el país, que sea el propio pueblo colombiano, que diga sí o no aceptan ese acuerdo, referéndum. El referéndum que se acepta con la guerrilla de las FARC, si en determinado momento se llega a haber un acuerdo, como tú lo has planteado, la cuestión de los 6 meses, que ya quedó eso consignado. Entonces, ¿qué hay de fondo? De fondo hay una guerrilla que lleva 50 años, 60 años en el monte, que se quedó atrasada en el tiempo y en el espacio, porque también se quedaron en un espacio casi que reducido por la influencia y el camino también que ha tomado el país, la nación, el Estado de Derecho, y obviamente se han quedado atrasados en tecnología, se han quedado atrasados en una cantidad de elementos. Hoy una guerra, no olvide usted, no es tanto mandar usted los soldados y ponerlos en el terreno, sino que usted desde un computador, desde una mesa cómodo, elegante y con aire acondicionado, usted dirige una guerra y mata a quien usted quiere y hace lo que usted quiere. La guerrilla a eso le teme, porque a uno los pueden matar, liquidar, y a la muestra un botón de lo que pasó con algunos líderes, las operaciones maestras que hubo, cómo se eliminaron con la ayuda, por supuesto, de Estados Unidos. Ahora, Manolo, ¿cómo implementar un proceso de paz con una guerrilla que en el país, con sus actos violentos, con los muchos abusos en que ha incurrido, hay mucho resentimiento, hay muchos problemas? ¿Cómo llegar a un proceso de justicia transicional, como se llama en este momento, sin que se violen los derechos de los demás, los derechos de las víctimas, sin que no haya impunidad? Esa para mí es una pregunta realmente importante y una situación que puede generar crisis en el futuro colombiano. Mire, normalmente las víctimas en un conflicto armado serán eso, las víctimas, y serán las que más pierdan en ese conflicto, serán los que más lloren. ¿No cuentan en los acuerdos? Cuentan en los acuerdos porque aquí va a haber reparación también de víctimas. Se está hablando de un dinero que tienen que desembolsarse, no solamente de parte de la misma guerrilla, porque recuerde usted que aquí estamos hablando de la guerrilla, pero también el Estado colombiano está reconociendo su parte del problema social del conflicto colombiano. Eso no hay que olvidar, lo que el Estado colombiano también ha tenido que ver en todo esto. El Estado ha entrado en una guerra sucia, porque cuando recuerde que un conflicto llega a un momento en que se degrada.
Y el mismo Estado termina haciendo el juego sucio al mismo que le está haciendo la guerra y en este caso la guerrilla. Entonces, ¿qué tiene usted? Un Estado desbordado, asesinando, matando, haciendo juicios sumarios, y tiene lo que tiene: falsos positivos, el episodio amargo que se conoció en Colombia cuando se cogió un civil y se hacía pasar por guerrillero para aparecer cifras abultadas de que se viera ganando un conflicto. Estamos hablando de que el Estado, el anterior proceso fallido, cuando la Unión Patriótica se forma del anterior grupo guerrillero, se forma ese grupo político y fue aniquilado totalmente. Del movimiento M-19. Exactamente, del movimiento M-19. Entonces estamos hablando de lo que ha pasado. O sea, tenemos una experiencia del pasado y es con la que hay que aprender hacia el salto al futuro. Entonces, imagínense todos estos elementos, todos estos factores, si se habla de una justicia transicional. Antanas Mockus, que fue candidato a la presidencia de Colombia y que fue alcalde de Bogotá, un intelectual, dijo una frase con la que yo me he casado y me casaré toda mi vida, que prefería una paz imperfecta que una guerra perpetua. Esto es lo más lógico y sensato que cualquier humano puede decir. Ahora yo le pregunto a usted, busquemos en la historia, en los anales de la historia, cuáles conflictos negociados en el mundo han sido perfectos. En Centroamérica todavía se sigue juzgando a quienes participaron en todas esas masacres, también amparadas con paramilitarismo y demás. Estamos hablando de que en África los países que todavía conservan problemas de conflicto todavía están. Te voy a decir un país donde se negoció un conflicto serio en el año 1968 en Venezuela. El presidente Rafael Caldera logró neutralizar las guerrillas y esas guerrillas se incorporaron a la vida política venezolana. Bueno, estamos hablando de que también hubo cosas mucho más contundentes en ese proceso. Estamos hablando de bombardeos, porque se les dio un plazo perentorio a que se entregaran. Los que lograron entregar se entregaron y los que no fueron bombardeados. Pero ahí yo voy a preguntarte, ¿cómo es posible, si el gobierno colombiano, y quiero hacer el papel de abogado del diablo en esta ocasión, si el gobierno colombiano tenía la ofensiva, tenía toda la capacidad del Estado que se había fortalecido para neutralizar las fuerzas de la FARC de una vez y por todas, llega a unos diálogos de paz, como se llaman, con la FARC en La Habana y le hace tantas concesiones a esas FARC desde el punto de vista de numerosos analistas y lo que yo he podido leer, siendo la FARC de hecho la perdedora militarmente? Bueno, Pedro, aquí hay algo que hay que saber entender en su conjunto. Los más grandes especialistas en conflicto del continente y del mundo que han participado en foros y mesas redondas en Colombia han mostrado con creces de que el Estado colombiano lleva 50 años combatiendo la guerrilla y no lo había podido hacer. Álvaro Uribe Vélez, con sus 2 periodos de gobierno, con tú y la parafernalia que hablaba de que estaba eliminando y aniquilando la guerrilla, terminamos conociendo, fue una cosa que se llamaban falsos positivos, donde aparecían 3.000, 4.000 guerrilleros muertos en combate cuando eran civiles. Estamos hablando del mismo presidente que nos dijo a todos que estaba ganando la guerra y que nos encontramos que supuestamente se desmovilizaban batallones enteros de la guerrilla y que eran mentiras, personas contratadas para hacer. ¿Y cómo se redujo tanto la fuerza guerrillera de casi 30.000 efectivos a tener 6.000 y tantos en este momento? Muy sencillo, hay 2 factores. Uno, la guerrilla terminó reclutando niños para poder aunar sus filas porque el mismo campesino no cree en nada de esto, ni comía cuento de toda esa historia y esta parafernalia guerrillera, ni la ideología, ni mucho menos. Ese fue un factor muy importante. Otra, el campo colombiano ha quedado prácticamente desocupado. Muchísimas regiones de Colombia fueron, las personas fueron sacadas, desplazadas. Muchos desplazados. ¿Y esto qué hizo? Finalmente, que muchas personas no se incorporaran a la guerrilla cuando ellos periódicamente tenían unos roles de incorporación. Mucha gente se incorporaba simplemente por el hecho de estar en la guerrilla, por el poder que adquiría en una zona. ¿Y después qué pasó? Después comenzaron a pagarle a los guerrilleros, decirle, vamos a pagar un sueldo para vengan a la fila porque les vamos a pagar. Y entraban y finalmente los engañaban, no les pagaban nada. Entonces, todo esto ha hecho que la misma guerrilla dentro de ella misma se convierta en eso, en una banda de pillos, de bandidos, de unos narcotraficantes. Y de esto vivir, de esto salir adelante, comprar sus armas y mantenerse a la defensiva, porque en eso se la mantuvieron todo el tiempo en los últimos tiempos. Entonces, no nos echemos mentiras, Pedro, esa ha sido Colombia.
Colombia nos hemos encontrado con tantas mentiras de que se venía ganando una guerra que no se venía ganando. Entonces, si no se venía ganando la guerra, si no hemos podido en 50 años, Pedro, vamos a seguir intentándolos 5 años más, 10 años más, 20 años más, cuando lo podemos hacer a través de un acuerdo. A mí me parece que es más justo y necesario un acuerdo ahora que en 10, 15 años más. Ahora, ese acuerdo no consideras tú, y sigo haciendo mi papel de abogado del diablo, que puede generar conflictos en el futuro quizás tan graves como los que ha padecido por décadas Colombia? ¿Tú te refieres? Porque estamos hablando de que las guerrillas no van a rendirse, no le van a entregar sus armas al gobierno. Según el comisionado de paz en La Habana, y un cable que vio hoy en la mañana, las guerrillas van a entregarle sus armas a una entidad que no la identifica, que va a recibir esas armas. Estamos hablando que esas guerrillas, o mejor dicho, los efectivos de esas guerrillas que tengan crímenes de sangre o algún tipo de delito, van a ser procesados por cortes colombianas en las cuales van a participar jueces internacionales. Bueno, mira, lo de las armas, hay una palabra que se llama dejación de armas 2 meses después de la firma del acuerdo. Entonces esas armas serán entregadas a una entidad que será la encargada de recogerlas. ¿Qué se va a hacer con esas armas? Ya esa será otra historia. Lo que tiene que ver con el tribunal, se va a crear un tribunal especial de justicia transicional. Ese tribunal especial, ¿qué va a hacer? Distinto a las demás cortes colombianas. La Fiscalía General de Colombia, que los viene investigando a ellos por años, tiene todos los expedientes de ellos. Debe entregar un resumen completo de esos expedientes, las investigaciones que tiene, entregársela a ese tribunal especial. Dentro del tribunal especial hay competencia de jueces internacionales, jueces que se van a invitar a trabajar dentro de esa estructura para juzgar a los guerrilleros. Lo importante de ahí, Pedro, es que ellos deben confesar sus crímenes. En la medida en que ellos en este aspecto van a estar copiando los procesos judiciales que tuvieron lugar en Sudáfrica cuando Nelson Mandela asumió el poder del país. Y no solo eso, sino que, mire, le cuento más. Colombia tuvo un proceso reciente, usted lo sabe, el proceso de los paramilitares. Ustedes saben que terminó todo ese proceso de los paramilitares, otra vez una farsa. A los paramilitares se les recluyó ¿dónde? En unas haciendas, con todas las comodidades, con aire acondicionado. Se les recluyó en unas condiciones extraordinarias. ¿Qué pasó? Siguieron delinquiendo y por esta misma razón Uribe decide, según se establece, enviarlos aquí a Estados Unidos porque no tenía cómo mantener esas cárceles en las condiciones en las que estaban, porque ellos eran reyes y seguían haciendo fiestas. ¿Y eso no puede ocurrir con la guerrilla también? Entonces, exacto. Entonces, ¿qué tiene? Se establecen, o sea, todos estos son ejemplos que se han tomado. Se establecerán unas haciendas, unas fincas, donde va a haber trabajo forzado, donde va a haber trabajo, donde ellos van a cambiar todo esto, porque las condiciones de reclusión que nosotros conocemos, duras, crueles de las cárceles, en este caso van a ser el guerrillero que no confiese la verdad, lo mismo que en Colombia, en el proceso de Uribe que se llamaba reparación y daños. Y daños. Entonces, en ese proceso de los paramilitares llegaban y decían, sí, mire, cometió tales crímenes, tal. Ah, bueno, entonces usted por confesar todo tiene tantos años, por confesar. Ahora, por trabajar en la cárcel, usted va a tener un descuento de tanto. Esa es la justicia colombiana. Le voy a contar un ejemplo de lo que es la justicia Espera hoy. que eso se repita ahora con los guerrilleros. Yo no espero que eso se repita porque todo esto es el ejemplo nacional que el país completo vio y fue testigo, Pedro. Y que rechazó. Y que rechazó, por supuesto. ¿Y qué puede ocurrir entonces con la guerrilla desde tu perspectiva? Con la guerrilla, desde mi perspectiva, y es que estos acuerdos primero van a ser refrendados por el mismo pueblo colombiano que diga sí o no. 1, 2. El mismo pueblo va a ser testigo y tendrá que estar vigilante de que esta gente de verdad confiesen, y los que no confiesen van a pagar 20 años. Cosa que en el proceso con los paramilitares no se dio. Mire, la justicia colombiana tiene sus bemoles de más y sus bemoles de menos, como dirían los músicos. Y le voy a contar lo siguiente. Hay un señor de apellido Garavito que violó, asesinó en Colombia más de 140 niños. Y esto es un caso reciente. Este señor dejó un prontuarios delictivos en Ecuador y Perú. O sea, que pueden pasar la cifra por allí. El señor Garavito, por confesar estos 140 crímenes, recibió alrededor de 20 años de cárcel o 18 años de cárcel. Por trabajar y por estudiar en la cárcel,
Este señor recibe una rebaja de la pena como del 50 y más del 50%. Con todo respeto, ¿eso no es una aberración de la justicia? Bueno, imagínese usted, estamos hablando de colaboración de la justicia. Aquí nos encontramos en Estados Unidos también Yo lo casos, considero también una aberración. Aquí nos encontramos en Estados Unidos casos. Porque una persona que comete un número de asesinatos Así es. y que después por confesarlo sea en alguna medida favorecido, realmente para mí es incomprensible. Estamos hablando de los paramilitares, exactamente lo mismo. El mismo caso, es válido. Mire, los paramilitares, ¿qué pasó con los paramilitares? Se presentó un caso insólito en Colombia, se está presentando todavía. Ellos todavía están confesando crímenes. Usted asesinó a un fulano, comprobado y demostrado que usted asesinó a un fulano. Va donde este paramilitar y le dice, oiga, le doy tantos millones y usted dice que ese señor yo no lo maté, sino que fue usted el que lo mató. El señor coge estos millones, se los embolsilla y de paso a él le rebajan la pena porque confesó otro crimen. Yo fui el que lo mató, no fue él. Pero las pruebas... Es un juego sucio en el cual están complicados el gobierno, los jueces y quienes son procesados. Mire, son artilugios modernos de la justicia colombiana. Las reformas de la justicia colombiana a esto han llevado a todos estos ejemplos. Eso no favorece algo tan negativo, Manolo, como la impunidad. Claro que favorece la impunidad. Sobre todo la decepción de las víctimas, ¿sabe? Aquí las víctimas se van a decepcionar muchísimo de todo esto, pero se lo dije desde un comienzo, usted siempre se va a encontrar en cualquier proceso de diálogo, del término de un conflicto, siempre se va a encontrar a unos felices y a otros simplemente... La moraleja es ser victimario y no seas víctima. Bueno. Porque los victimarios, sean paramilitares, estamos en el caso colombiano, y lo mismo sería válido para Cuba, se hace funcionario del régimen castrista. El victimario que está en el poder o que tiene el poder puede abusar, delinquir, maltratar, vejar y humillar. La persona que es víctima, que padece todo esto, nunca tiene oportunidad de reparación, de ser reparado, de ser respetado en sus derechos. No olvidemos, Pedro, y no nos echemos mentiras, usted sabe cuántos cubanos hay por aquí paseando, comiendo con usted, conmigo en el Versalles, que fueron represores del régimen, que fueron voceros del régimen en Cuba. Y aquí están caminando, tranquilos. Entonces, así nos vamos a encontrar dentro de unos 4 o 5 años, cuando las cosas en Cuba cambien, todos esos hombres que usted vio, esas monstruosidades de hombres, matando, asesinando, como digo yo, a las damas de blanco, porque esto es un asesinato que le hacen todos los días a ellas en la calle, los vamos a encontrar aquí. Ese es el problema. Las víctimas normalmente van a seguir siendo víctimas y van a llorar, van a tener toda una cantidad diría yo, de problemas psíquicos para siempre en su vida. Pero ¿qué hacemos? Los conflictos usted los tiene que terminar y tiene que aceptar el peso. No estamos de acuerdo en que hay que buscar una solución. Una solución, así es. Hay que buscarla, que no siempre va a ser beneficiosa para todos, pero hay que encontrar esa solución. Ese Lo que punto pasa de equilibrio, es que Pedro, yo creo que uno, como gobierno, debe tratar de que la solución se acerque lo más posible a la justicia. A la reparación de las víctimas. Yo siempre miro son las Y víctimas. hay un aspecto también, aparte de las armas, después tocaremos el punto político, el de las riquezas. Muchas de estas personas se han enriquecido ilícitamente. Cuando el Caguán se demostró de que muchos tenían propiedades, que muchos habían confiscado fincas, que muchos habían obligado, igual que hicieron los paramilitares, a un número importante de campesinos colombianos a desplazarse de sus propios territorios y que ellos se apropiaron de esas tierras. Muchos de estos guerrilleros son realmente latifundistas. Mire, Colombia hoy tiene varios propietarios. El Estado colombiano es propietario de una gran extensión de tierra. Los exparamilitares son dueños de otras grandes extensiones que ellos mismos votaron hasta medio mundo, sacaron, asesinaron y se quedaron con esas propiedades o lo hacían firmar a usted bajo la pistola en la sien. La guerrilla hizo exactamente lo mismo, desplazó a campesinos, les quitó sus tierras, usó testaferros, que es lo que todavía sigue utilizando hoy, testaferros, para manejar ese tipo de tierras. Esa es la Colombia que usted tiene hoy, una Colombia desplazada, tiene una Colombia de millones de personas desplazadas. Yo soy de una ciudad que aproximadamente se llama Agustín Codazzi, en el Cesar, y esa es una población normal de 50.000, 60.000 habitantes. Hoy, esa misma población se vio aumentada en alrededor de 90.000 personas. Y le pregunto yo al alcalde y a las autoridades, ¿y aquí qué pasó? Me dicen, tenemos 33.000, 35.000 desplazados censados en el municipio.
¿Usted sí me entiende? Entonces, esto lo vamos a ver a lo largo y ancho porque el campesino fue desplazado, sus tierras fueron robadas, apoderadas ilegalmente, porque todo fue ilegal. Entonces, ¿qué tiene usted? Los guerrilleros lo mismo. Mire, la guerrilla no solamente genera dinero para ellos, como cosa curiosa, la guerrilla genera dinero para gente muy importante y adinerada y que gente no tiene de bien, nada que ver con la que guerrilla. no tiene nada que ver con la guerrilla. Lo mismo pasaba con los paramilitares también. Exactamente lo mismo, gente que no tiene, y ellos se benefician. ¿Cómo cree usted que consigue la guerrilla las armas, los uniformes, la comida? Estamos hablando de millones y millones de dólares diarios. Esto solamente con gente de la sociedad colombiana que se presta para este tipo de negocios. Perdóname, se ha hablado qué van a hacer con la fortuna que tienen estos líderes guerrilleros, se ha planteado en el acuerdo de paz. Dentro del acuerdo está planteado precisamente la reparación de las víctimas, ¿no? Se habla de reparación y esta reparación, por supuesto... ¿Las guerrillas han reconocido tener un capital, una fortuna? Ellos abiertamente no lo quieren reconocer. Entonces, todavía. ¿cómo pueden reparar víctimas económicamente? Bueno, tendrán que hacerlo, tendrán que hacerlo. A ver, para nadie es un secreto de que la guerrilla se mueve con dinero. ¿Cómo se mueve la guerrilla con dinero? Se necesitan balas, ¿no? Todos los días. Necesitan armas todos los días, necesitan uniformes todos los días, comida todos los días. Eso es dinero. La pregunta es de dónde viene el dinero. Bueno, por eso se metieron en el narcotráfico. A ver, está uno de los factores que de las pocas cosas que ellos reconocen es el secuestro extorsivo. Las vacunas que le llaman ellos, que no es más sino que usted es comerciante, está en el pueblo tal y le mandan una carta y le dicen usted debe contribuir todos los meses con $500, $1,000, $10,000, porque de lo contrario le quemamos al negocio o le matamos a su familia. Y eso sí lo reconocen y eso lo han venido haciendo ellos toda la vida. Pero aparte de eso, bueno, el jugoso negocio de ellos es el narcotráfico. Y si no lo hacen el narcotráfico directo, que ellos manejen laboratorio y produzcan droga, simplemente tienen el control de la ruta por donde se produce la droga. ¿Quiénes se van a ser dueños de esas rutas ahora? Mire... Digo, si es que acaso deja esa guerrilla el narcotráfico. Una de las razones por las cuales Estados Unidos está en esta negociación, ¿usted sabe por cuál? Estados Unidos va a por, como dicen los españoles, va a por las rutas del narcotráfico. Estados Unidos pide que le entreguen las rutas del narcotráfico, con seguridad en esas negociaciones, porque eso es clave para desmontar el negocio del narcotráfico desde la selva colombiana. ¿Liberará a Estados Unidos a Simón Trinidad? Claro que sí. Y creo que sí, porque mire, si usted me dice, ¿pero cómo? Si es un señor juzgado por los delitos que hizo. No, a mí no me sorprende. Aquí fueron liberados 3 espías incomprensiblemente que estaban condenados seriamente. Condenados y estaban pagando sus penas, y además los espías aquellos famosos que fueron intercambiados en el aeropuerto de Viena, en uno de los apartes del aeropuerto, los espías rusos intercambiados por los espías americanos. Entonces, que aquí no nos digan ni a usted ni a mí, que es que los poderes en Estados Unidos son independientes, que el presidente no puede decir libero a fulano. No. El presidente tiene la potestad de decir libérelo porque los es intereses de Estado y seguridad se llama nacional. Seguridad nacional. Como tú decías hace un rato, son fundamentales. Bajo esa figurita, seguridad nacional, se hacen muchas cosas en este país. Lamentablemente el tiempo se aprieta. Oh. Quiero preguntarte, seguiremos conversando en otras oportunidades si es tu gusto. Ves a Timochenko, si no me equivoco, Iván Jiménez, ¿no? Ves a Timochenko cortando leña en una granja, lo ves arando la tierra. No, yo no lo veo en eso. Lo veo en su partido político. Es un hombre muy soberbio. Así es. Un hombre que realmente se cree que él ganó la guerra, porque ese es un problema grave, que los guerrilleros, creo yo, van a creer, como lo están demostrando, que ganaron el conflicto. Mire, usted no olvide que la historia primero la escriben los vencedores. Segundo, en esta clase de conflictos, ellos no pueden darse por vencidos porque perderían más y recibirían menos. Pues tienen que seguir con el cuento entonces. Tienen que seguir con el cuento mintiendo exactamente de que ellos son los vencedores. Y una cosa más, cuando creen el partido político va a ser un partido político fracasado. ¿Por qué? Porque ellos nunca representaron al pueblo, porque el pueblo colombiano los odia a ellos, ¿sí me entiende? Entonces, cuando ellos se presentan, mire lo que acaban de hacer en Colombia hace unos meses, ¿se acuerda aquella masacre con el petróleo que llenaron el país y los ríos colombianos de petróleo? Aquí se no corría agua sino petróleo. Y del equilibrio ecológico. Esto se los van a cobrar. Mire, imagínese a este señor lanzándose en Cali, de alcalde. ¿Qué le va a cobrar otro candidato a la alcaldía de Cali? ¿Qué le va a decir en la campaña? Usted incendió bosques, dañó ríos. ¿Qué ecología nos va a hablar usted a nosotros? Ya tiene suficientes puntos para que la gente recuerde y diga, no, este tipo no. Y la gente no tiene mala memoria, Moscoso. Los pueblos tienen mala memoria. Para eso están los historiadores, para prolongarlo.
Sí. Porque ese es un punto a tener en cuenta también. Sí, sí. La gente a veces se le olvida las maldades que hizo una persona y la eligen. Sí, pero yo creo que aquí hay que recordársela y ahora recuerde usted que tenemos medios de comunicación, tenemos internet, tenemos unos archivos que no se borran. Ya es difícil que usted le eche cuento a la gente de que el pasado, no, ahí está, consignado y Piensa grabado. ver aunque sea Timochenko, ya que no lo vas a ver cortando hierba ni abriendo zanja en un campo colombiano, ¿esperas verlo de senador de la República de Colombia? Sí, yo sí creo que a eso va, a eso va. Dentro de la justicia transicional hay un tiempo prudencial en el cual ellos tienen que pagar sus penas y luego hacer política, pero pueden hacerse política simultánea para otros. ¿Me explico? Para los que fueron de amplia amnistía, ellos se lanzan. Un soldado raso guerrillero, un guerrillero raso, se puede lanzar a la alcaldía de Bogotá. ¿Y qué va a tener él? El respaldo del resto de la guerrilla, porque este tipo no tiene nada y puede lanzarse de inmediato, no tiene toda la hoja limpia. Timochenko no la tiene limpia, él tiene que esperar 4 o 5 años para hacerlo. ¿Sí ve dónde está el secreto? El secreto es realmente seguir las cosas sucias. Por supuesto. Seguirle la pista para dónde Y el van. pueblo colombiano pagando las consecuencias. Por supuesto. Esa es la gran tristeza de esto, es que muchísima gente se va a sentir ofendida porque lo que ya ha hecho la guerrilla en Colombia, el paramilitarismo, es que Colombia no es un país atacado por una fuerza, sino por varias, porque eso es condenable, el paramilitarismo y la guerrilla. Por los propios colombianos en ocasiones. Sí, señor. Ambición, eso se llama ambición de muchos colombianos. Es penosa la situación. Muy brevemente, ¿cómo ha respondido la clase política colombiana y el pueblo por separado? Tenemos un minuto a este acuerdo que se debe suscribir en marzo del próximo año. Mire, han respondido de diferentes maneras. El pueblo en general aplaude el acuerdo, el pueblo en general. Por eso se eligió a Juan Manuel Santos en este segundo periodo, a pesar de tener una aceptación muy baja, porque le dieron un mandato para la paz. ¿Se ve? Los empresarios son un poquito como retenidos en su respuesta y dicen, esperemos a ver qué pasa. Pero hay que estar pendiente de que en 6 meses le pueden poner el palo a la rueda y estos acuerdos pueden irse al traste todavía. ¿Los militares? Los militares están preocupados porque ellos también van a ser juzgados, pero les convienen, estos convienen a ellos también, les conviene, créame, porque ellos también van a estar en ese tribunal. ¿Y la clase política colombiana? La clase política colombiana va a tener que cambiar también su manera de ver y pensar, porque a raíz de la mezquindad de los políticos hace 50, 60 años, nace la guerrilla. El proceso de corrupción que hemos visto en los últimos meses, que se ha destapado en Colombia, se ha visto jueces corruptos, no es que sea nuevo, pero ha sido más evidenciado. ¿Eso también va a ser afectado por este acuerdo? Mire, la guerrilla no confía en los jueces colombianos y los militares no confían en los jueces que vengan del extranjero. O sea, hay una gran desconfianza. Sí, señor. Casi estamos en las mismas. Sí, señor. Quizás no hayan tiro, pero el problema no se resuelve. Muchísimas gracias, Manolo González Moscote, y a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Les esperamos el próximo domingo y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Manolo.